estimados estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar con el tema número 2 de nuestra área de gerencia ambiental, ¿sí? Donde el área a tratar es las bases ecológicas de un ecosistema. Bases ecológicas de la educación ambiental, ¿sí? Allí tenemos que hablar directamente y debemos empezar con lo que es, ¿qué es un ecosistema? Y es que hablamos de ecosistemas y es una palabra que usualmente desde muy niños empezamos a escuchar, pero sin embargo, a medida que vamos pasando, ese término que es tan importante se va olvidando y vamos perdiendo la noción de lo que significa y a qué hace referencia. Por lo tanto, es importante recordar que cuando hablamos de un ecosistema, allí engloba todo lo que son las plantas, organismos vivos, organismos, cuando hablamos de organismos vivos, hablamos de un animal, un microorganismo, hasta el ser humano. ¿Qué van a hacer ellos? Van a interrelacionarse y van a compartir un mismo ambiente que van a tener ciertas condiciones ambientales, tanto físicas como químicas, para poder sobrevivir. Estos ambientes o estos ecosistemas van a hacer que esa población que habita allí pueda pasar un largo periodo de tiempo y a su vez puedan dar lo que son las producciones a lo que necesita el medio externo. También decimos que un ecosistema se diferencia de otro por su biodiversidad, su clima y su geografía. Y es que cuando hablamos de que por qué se diferencia, no podemos decir que los mismos animales que habitan, por ejemplo, en el Pico Bolívar, en zonas frías, son los mismos animales que habitan en lo que puede ser en la región llanera. Son dos ecosistemas muy diferentes que tienen características muy diferentes, particulares, y eso hace que sus organismos, ese conjunto que habita allí, sea único. Ya partiendo de lo que es un ecosistema, dentro de esos ecosistemas existen ciertos componentes que lo hacen que sean abióticos o que sean bióticos. Tal vez algunos conceptos o términos muy básicos, pero que a veces olvidamos. Por ejemplo, dentro de esos componentes de los ecosistemas, nosotros tenemos ecosistemas que tienen interacción de factores abióticos e interacción de factores que son bióticos. Y el abiótico nos hace referencia a aquellos componentes que no tienen vida. Por ejemplo, minerales en el suelo, el agua, el aire, el viento, la luz y el calor. Si vemos, esos son componentes que no van a tener como tal una vida, pero que dentro de un ecosistema particular van a ser uno de los principales componentes para que pueda haber lo que es un componente biótico. Y es que dentro de los componentes bióticos, que son aquellos componentes que tienen vida, podemos encontrar microorganismos y dentro de estos microorganismos encontramos hongos, encontramos bacterias, algas y los virus. A pesar que los virus, que son caracterizados como microorganismos y creemos que no tienen vida o que no hacen una función como tal dentro de un ecosistema, sí lo hacen, causando a veces que haya mortalidad dentro de ese ecosistema. Un virus puede afectar lo que puede ser, por ejemplo, lo que es una ganadería. Allí un virus ingresa porque es un sistema biótico que tiene vida y afecta a ese tipo de organismos. También tenemos como componente las plantas y los animales. Entonces, recordamos por aquí y hacemos énfasis en que tenemos componentes abióticos que son sin vida y bióticos que tienen vida. Ya partiendo de eso, sabiendo que es un ecosistema y cuáles son los componentes principales de un ecosistema, partimos a lo que son los tipos de ecosistemas. Creemos que dentro de nuestra geografía, creemos que todos son iguales y es que debemos tener claro que estos ecosistemas o hay ecosistemas de diferentes tipos. Por ejemplo, si vemos un ecosistema como el que está
se les está presentando en pantalla, a ese tipo de ecosistemas nosotros les llamamos ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque ellos se van a caracterizar siempre por presencia de agua como su componente principal. Y donde el ecosistema es es uno de los ecosistemas más abundantes, puesto que constituye casi el 75% de todos los ecosistemas que conocemos, tanto en Venezuela como en otros de los países externos a nosotros. Quiere decir que un ecosistema, por ejemplo, acuático en el estado en Venezuela puede ser alguna de las lagunas o alguno de los paisajes naturales que tenemos aquí. Otro tipo de ecosistemas son los ecosistemas de aguas saladas. Estos ecosistemas de aguas saladas van a ser directamente lo que son los mares, los océanos y las marismas, que, como su nombre lo dice, indica salinidad de sus aguas. Por ejemplo, las playas que son tan conocidas en Venezuela. A ese tipo de playas, a ese tipo de lugar, nosotros lo conocemos como ecosistemas de aguas saladas. También tenemos lo que son los ecosistemas de agua dulces, que allí nos hablan de que son los ríos, los lagos, las lagunas y los pantanos. Por ejemplo, el río Orinoco, un lago, una laguna, por ejemplo, en el estado Táchira, y un pantano. A esos tipos de ecosistemas nosotros los empezamos a llamar ecosistemas de agua dulce. Diferencia a los que son los ecosistemas de agua salada. Pero dentro de esos ecosistemas de agua dulce debemos tener muy presente que de ellos se van a derivar dos ecosistemas. Tenemos los ecosistemas lénticos, que son aquellos en los que sus masas de agua están quietas. Por ejemplo, la imagen que tenemos acá. Una represa, puede ser una laguna o un ecosistema lótico, que son los que se caracterizan porque sus aguas están en movimiento constante, es decir, el río. Eso es uno de los ecosistemas lóticos. Entonces, retomamos. Recordemos que ecosistemas de aguas saladas, hacemos énfasis a lo que son los mares y océanos. Los ecosistemas de agua dulce, hablamos de lo que son ríos, lagos, lagunas y pantanos, pero que de ellas se van a derivar dos, lénticos y lóticos. También tenemos que conocer que no solamente tenemos ecosistemas de agua o ecosistemas acuáticos, sino también existen ecosistemas terrestres. Y los ecosistemas terrestres son los que más conocemos nosotros, puesto que allí se dividen o se pueden observar diferentes tipos de relieves, como montañas, planicies, valles, desiertos. Y esos son también ecosistemas que hacen parte de una geografía. También tenemos ecosistemas mixtos, es decir, que tienen parte de ecosistemas acuáticos que poseen agua y que tienen una parte terrestre. También tenemos ecosistemas microbianos y ecosistemas artificiales. Artificiales cuando hablamos que son creados por el ser humano, por el hombre, por la mano del hombre. Allí ya no es un ecosistema natural, sino un ecosistema artificial. Ahora, es importante saber que dentro de esos ecosistemas y que es parte de nuestra vida cotidiana, existen algo que nosotros llamamos cadenas tróficas. Y es que para que puedan existir diferentes seres vivos, ¿sí? Porque no podemos hablar solamente del ser humano, que sería el hombre, sino el ser vivo, que allí engloba todo lo que son las plantas, todo lo que son los animales, existe para que eso llegue a existir es porque ellos han tenido una transferencia de una materia orgánica. Entonces, ¿qué decimos? Una cadena trófica, como lo dice la presentación, consiste en la transferencia de materia o energía, es decir, unos alimentos de unos organismos a otros. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos en un ecosistema terrestre donde en el suelo, ¿sí? Tenemos una planta, pero que de esa planta, dentro de lo que es el relieve, que hablamos de tierra, suelo, existen microorganismos y esos microorganismos se van a nutrir de lo que da la planta.
De allí, la planta va a ser el alimento para algún otro animal. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que tienen en la presentación, la planta, ¿de quién se alimenta la planta? ¿Un caracol o un saltamontes? Dentro de eso, nosotros tenemos que también está lo que es el sapo, que se va a alimentar del caracol, la paloma, que se alimenta también de lo que es la planta, y la murazaña, que también se puede alimentar ¿de quién? De los saltamontes y de las plantas. Todo se va llevando poco a poco. Ahora, este otro nivel, que sería el sapo, la paloma, van a ser alimento para lo que es el halcón. ¿Qué pasa? El halcón va a ser el último nivel o el último escalón de esta cadena trófica. Es decir, que en esta cadena trófica existe un proceso de energía-nutrientes. Ellos obtienen energía de estos animales consumidos anteriormente, pero que a su vez van a ser también portadores de energía y de nutrientes. ¿De quiénes? De las diversas especies de una comunidad biológica. Y una comunidad biológica hablamos de todos estos seres vivos que están dentro del ecosistema. Pasamos ahora a lo que son los eslabones. Y era lo que anteriormente les iba explicando a medida que veíamos el ejemplo. Cuando hablamos de eslabones, también hablamos de lo que son los niveles. Y es que estos eslabones empezamos desde los productores, que vienen siendo las plantas básicamente, que son sistemas autótrofos, es decir, esos seres que hacen y que fabrican su propio alimento. ¿A través de qué? A través de energía solar, a través de sustancias simples. Es decir, ellos no necesitan nutrirse de otro ser vivo para poder obtener esa energía que necesitan. Ahora, luego que ya tenemos los productores, que es el primer nivel o el primer eslabón, van los que son los consumidores de primer orden. ¿Y quiénes son esos consumidores de primer orden? Las especies que se alimentan a base de plantas, es decir, todos los animales herbívoros. Luego de este eslabón vienen lo que son los consumidores de segundo orden, que son también denominados los consumidores secundarios. Y allí ya empiezan a aparecer los que son las especies carnívoras. Y cuando hablamos de carnívoras son aquellos animales que se alimentan de un animal a otro. Y los descomponedores, que vienen siendo las especies que se encargan de que los restos de otros eslabones, es decir, de los consumidores de segundo orden y de primer orden, pasen a formar parte de un eslabón donde se encuentran los hongos, los gusanos y determinados microorganismos que se pueden alimentar, por ejemplo, de los desechos sólidos vegetales y de animales. Es decir, tenemos 4 eslabones. Si nos vamos a la presentación anterior, vemos acá eslabón, el productor, primer consumidor y los segundos consumidores. Y luego ya que él fallece, que ha sido consumido por otro animal, por otro ser vivo, él empieza a ser descompuesto por el último eslabón, que viene siendo los descomponedores. Ahora, dentro de esa cadena alimenticia o esa cadena trófica, tenemos una clasificación. Y hablamos de una clasificación terrestre o acuática. Y la cadena alimenticia terrestre, como su nombre lo indica y hace énfasis, habitarán solamente en la parte terrestre. Por ejemplo, una planta que es comida para una mariposa y que a su vez esa mariposa va a ser depredada por una rana y que la rana puede ser devorada por la serpiente. Allí hablamos de el productor, el primer eslabón, segundo eslabón y el segundo eslabón que puede ser luego descomponedor. Pero esa misma cadena trófica que vemos al nivel terrestre puede ser a nivel acuática. Y es decir, que esto sería una cadena trófica que se da directamente en un sitio acuático o un ambiente marino. Por ejemplo,
Las algas van a ser comida para los moluscos. Los moluscos van a ser depredados por los peces. Y a su vez van a ser alimento, esos peces van a ser alimento para el salmón. Entonces tenemos dos cadenas tróficas que van a ser o van a depender según el ambiente donde se desarrolla. Y aquí lo podemos ver. Otro ejemplo, un productor, el consumidor primario, que hablamos de un animal que va a ser netamente herbívoro, luego un animal carnívoro y el tercero que va a ser el animal depredador. En esa imagen tenemos otro ejemplo donde están cada uno de los eslabones según o los niveles y los ejemplos a su lado para lo que es una pirámide trófica, que es lo mismo que la cadena trófica. Con esto damos por concluido lo que es el tema número 2 referente a las bases ecológicas. Recordemos que esto es una materia donde netamente nos enfrascamos en lo que son los ecosistemas. En el siguiente tema veremos los ecosistemas que abarcan en Venezuela y iremos profundizando, y iremos viendo cuáles son esos componentes bióticos y abióticos que existen dentro de los ecosistemas venezolanos. Gracias.